El viento de finales de otoño soplaba con fuerza sobre los llanos solitarios de Wyoming, sonando como un lobo hambriento buscando qué comer. Arrastraba polvo y hojas secas por las viejas casas de madera esparcidas en esa frontera solitaria, un lugar donde tener esperanza y sentir hambre era cosa de todos los días. En una cabaña pequeña que se caía a pedazos, cerca de unos árboles de álamo moribundos, vivía una joven llamada Ara. Solo tenía 27 años, pero ya era viuda, y la tristeza por haber perdido a su esposo, Thomas, le había marcado la cara con líneas que la hacían ver mucho más grande. Thomas había muerto hacía 6 meses por una fiebre y una mala caída de un caballo asustadizo, justo cuando trataba de traer alimento del pueblo. Desde entonces, todo había ido de mal en peor. La sequía mató las cosechas. Los zorros se robaron las gallinas. Su última vaca no era más que un esqueleto tirado junto al arroyo seco. Los 2 hijos de Ara, Ruth, de 8 años, y el pequeño Samuel, de solo 5, se quedaban callados casi siempre. No es que fueran muy obedientes, sino que el hambre era tan profunda que ya ni ganas les daban de llorar. Tenían la cara delgada, el pelo enredado y los ojos se les veían muy grandes para sus caritas. Todas las mañanas, Ara se levantaba antes de que saliera el sol, con la esperanza de encontrar algo, lo que fuera, para ponerles en el estómago. Buscaba en el arroyo peces demasiado pequeños para atrapar y recogía las poquitas hojas de diente de león que crecían entre las piedras para hervirlas en agua y llamarle sopa. Pero un día antes, Samuel, tratando de juntar leña, se había desmayado de la debilidad. Y hoy, Ruth tosió, y Ara vio una manchita de sangre en el viejo pañuelo. Ara ya no tenía nada que darles a sus hijos, excepto sus lágrimas, y hasta esas se le estaban acabando. Esa mañana, las ventanas de la cabaña estaban cubiertas por una capa delgada de escarcha, y el viento colándose por las grietas sonaba como una advertencia fría y silenciosa. Ara estaba parada junto a la mesita, con las piernas temblándole y las manos agitadas, mirando los únicos 2 pedazos de pan de maíz duro que les quedaban desde hacía 3 días. Estaban demasiado duros para masticar y muy chiquitos para repartir entre 3. Aún así, los puso suavemente enfrente de sus hijos con una sonrisa cansada. «Coman despacio», les susurró con la voz rota. Ella no había comido nada en 2 días. Su vestido, que antes era de un bonito verde oscuro, le colgaba de los hombros como cortinas viejas y rasgadas, y sus botas apenas se sostenían con cuerdas y ruegos. Se quedó mirando fijamente la puerta, con la mente pesada por una decisión que llevaba semanas peleando. Solo había una persona en 50 millas a la redonda con el poder de salvar a sus hijos de morirse de hambre, Cashen Hess. Él era el ranchero más rico de toda la región, dueño del enorme rancho Silverón. La gente decía que su corazón era de piedra, aunque otros juraban haber visto un pequeño destello de bondad detrás de sus fríos ojos grises como el acero. A Ara solo le había dicho un buenos días educado en la tienda, pero lo había visto cabalgar por el asentamiento. Era alto y erguido sobre su caballo, con su abrigo oscuro ondeando detrás de él. Se sentía tan imponente como las montañas gigantes a lo lejos. Decían que era dueño de miles de acres de tierra, caballos y más ganado del que se podía contar. Sus empleados le eran muy leales, y su palabra valía más que la placa del sheriff. Pero no era conocido por ser caritativo, y a Ara le daba pánico pedirle ayuda, casi le daba más miedo acercarse a él que a la misma muerte. Sin embargo, cada vez que veía las caras pálidas y delgadas de sus hijos, la decisión se volvía muy clara. Esa mañana, mientras Ruth y Samuel mordisqueaban las migajas secas, Ara se puso su chal descolorido, les dio un beso en la frente a cada uno y les susurró: «Mamá regresará antes de que se oculte el sol. Sean valientes». Los ojos de Ruth se veían vidriosos por el hambre y la preocupación mientras miraba el rostro de su mamá. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó. Ara sintió un dolor agudo en el pecho, pero forzó una sonrisa. «Voy a buscar ayuda». Ara salió a la mañana fría y cortante. El suelo estaba congelado, y la escarcha crujía fuerte bajo cada paso, como si la tierra misma se quejara. El cielo era de un gris pesado y feo, lleno de nubes que amenazaban con nevar.
Se apretó el chal, aunque no servía de mucho, y empezó la larga caminata hacia el rancho Silverón, casi 24 kilómetros a campo abierto. Su aliento salía en pequeñas nubes, y sus pasos eran lentos pero totalmente decididos. Sentía una pena profunda y un gran sentimiento de fracaso, le había fallado a su esposo y a la promesa que le hizo de mantener a sus hijos a salvo. Pero sabía que el orgullo no podía llenar estómagos vacíos, y la dignidad era un lujo que el hambre no se podía permitir. Pasaron las horas. El viento soplaba más fuerte, calándole la ropa hasta que su piel empezó a arder y luego se entumeció. Le dolían los pies, le salieron ampollas, y finalmente se quedaron mudos por el frío. Al mediodía, pudo ver el humo a lo lejos saliendo de las chimeneas del rancho Silverón. Largas hileras de cercas se extendían por la tierra como las costillas de un animal gigante. Más allá, había graneros grandes pintados de rojo profundo, corrales llenos de caballos y trabajadores moviéndose como puntos oscuros contra la tierra con nieve. La casa principal del rancho se alzaba sobre todo, grande y orgullosa, hecha de troncos gruesos y piedra, con las imponentes montañas moradas como fondo. Se detuvo un momento, el corazón martilleándole con una mezcla de miedo y necesidad desesperada. ¿Qué diría? ¿La escucharía? ¿La correría antes de que pudiera decir una palabra? Tragó saliva con fuerza, rezó una oración, y obligó a sus pies a moverse de nuevo hacia la cerca exterior. Un peón de rancho, un hombre alto y fornido con un abrigo, bufanda y sombrero gruesos, se acercó, entrecerrando los ojos. ¿Se perdió, señora?, preguntó. Su voz era áspera, pero no mala onda. Los labios de Ara temblaron mientras negaba con la cabeza. Necesito hablar con el señor Hayes. El peón frunció el ceño. El señor Hayes no recibe visitas sin una buena razón. Ella lo miró directo a los ojos, y lo que sea que él vio en ellos, dolor, hambre, determinación, lo hizo dudar. Asintió una vez y le indicó que lo siguiera. Cruzaron el gran patio, pasando pilas de heno y caballos rascando la tierra fría. Pasaron junto a peones que reparaban cercas. Algunos la miraron con curiosidad, otros con lástima, y otros con indiferencia. Sintió cada mirada como un pinchazo de aguja, pero mantuvo la cabeza en alto, incluso mientras las lágrimas le picaban los ojos. El peón la llevó a los escalones de la casa grande y luego desapareció dentro para avisarle a su jefe. Ahara se quedó sola en el porche, con las manos heladas agarradas enfrente, el corazón latiéndole como un tambor. Los minutos pasaron como horas. Entonces la puerta se abrió. Cassian Hayes apareció en el umbral. Era alto y de facciones marcadas. Su pelo oscuro tenía un toque de escarcha en los bordes, y su abrigo estaba desabrochado justo lo suficiente para mostrar un chaleco fino. Sus ojos, grises como el cielo de invierno, se posaron en ella, completamente indescifrables. Me buscaba, dijo. Su voz era grave y firme. Ahara intentó hablar, pero se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la mirada, temblando. Señor Hayes, por favor, discúlpeme por venir sin invitación. Él no dijo nada, solo esperó. Ella levantó los ojos hacia los de él, con su desesperación cruda y sin esconder. Mi nombre es Arrow Wedlock. Mi esposo fue Thomas Wedlock. Murió hace 6 meses. Los ojos de Cassian se movieron un poco. El nombre de su esposo se conocía por ahí. Lo recuerdo, murmuró. Ahara tragó saliva, con lágrimas acumulándose. Mis hijos, Ruth y Samuel, se están muriendo de hambre. Ya no me queda nada. Ni cosechas, ni animales. No puedo. La voz se le quebró. Se cubrió la boca, sus hombros temblaban. Cassian se mantuvo en silencio, con los labios apretados en una línea fina, pero sin dejar de mirarla. Finalmente, con lágrimas cayéndole por las mejillas, susurró las palabras que le rompían el alma. Por favor, quédese con mis hijos. Déles de comer. Sálvelos. Son buenos, amables. No merecen morir por mi culpa. Su voz se cortó al añadir, apenas audible, quédeselos, aunque no me acepte a mí. El viento se detuvo, como si el mundo entero contuviera la respiración.
La expresión de Cassian cambió, aunque de forma sutil. Algo se suavizó en sus ojos. Dio un paso más cerca, estudiándola, a esta mujer frágil parada frente a la tormenta, ofreciendo lo único que le quedaba para salvar a sus hijos. ¿Caminó todo este trayecto para regalar a sus hijos?, preguntó en voz muy baja. Ahara sintió. La vergüenza y el dolor la envolvían como cadenas pesadas. Si eso significa que vivirán, susurró. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, para su total asombro, Cassian dijo con voz grave y firme, me los llevaré. Pero la llevaré a usted también. Ahara se quedó sin aliento. Lo miró confundida y temblando. ¿Qué? La mandíbula de Cassian se tensó. No voy a separar a una madre de sus hijos. Si ellos vienen a mi rancho, usted viene con ellos. Ahara cayó de rodillas, completamente abrumada, con las lágrimas brotando ahora libremente, lágrimas de alivio, de incredulidad y una pequeña y brillante esperanza. Cassian le ofreció una mano enguantada. Levántese, dijo suavemente. Este lugar no es para rogar. Ella puso su mano helada en la suya, y él la ayudó a ponerse de pie. Su mano siguió en su palma enguantada y cálida, y por un momento olvidó cómo respirar. Cassian soltó su mano con delicadeza, como si fuera algo muy frágil que podría romperse si la tocaba muy fuerte. Sus ojos, todavía duros como el acero por fuera, guardaban una tormenta tranquila de pensamientos. Se giró un poco e hizo un gesto a uno de los peones que andaba cerca. Ensilla un caballo y prepara una carreta, dijo con firmeza. Vamos a cabalgar al lugar de los Whitlock. El peón asintió rápido, mirando con curiosidad a Ahara antes de irse. Ahara parpadeó, aturdida. ¿Usted va a venir?, preguntó en un susurro. Cassian la miró con una calma que ella no entendía. Usted caminó sola hasta aquí. No haré que sus hijos hagan lo mismo. Sus palabras fueron sencillas, pero le llegaron al corazón como una campana fuerte en la madrugada tranquila. Nadie la había defendido ni protegido así en mucho tiempo. Abrió la boca para darle las gracias, pero no le salió ninguna palabra. Cassian se ajustó el sombrero y bajó del porche. Entre, dijo por encima del hombro. Necesita comer antes de cabalgar. No ayudará a nadie si se desmaya de hambre. Ahara dudó en la entrada de la gran casa del rancho, sus botas gastadas dejando leves marcas de lodo y escarcha en la madera pulida del porche. La puerta se quedó abierta, y la luz cálida se derramaba como miel derretida. Entró lentamente, con el corazón latiendo fuerte. El interior olía a humo de leña y pan fresco, a cuero y a pino. Una gran chimenea de piedra crepitaba en la sala principal, proyectando sombras danzantes en las paredes. Era evidente que estaba en la casa de un hombre poderoso, construido con disciplina y decisiones pesadas. Cassian asintió a una mujer de mediana edad con cabello trenzado y canoso, y un rostro tranquilo y severo, la señora Marble Foster, la ama de llaves. Dale pan y caldo, ordenó. La señora Foster le dio a Ahara una mirada larga, una mezcla de sospecha y compasión, y luego la guió para que se sentara en una mesa de madera maciza. Momentos después, le pusieron un tazón humeante de caldo y una rebanada gruesa de pan. El aroma le pegó como algo sagrado. Sus manos temblaron al partir el pan, y las lágrimas le nublaron la vista al llevárselo a los labios. Susurró, gracias. Gracias, aunque no sabía si le hablaba a la ama de llaves, a Dios, o a Cassian. Cassian estaba a unos pasos, con los brazos cruzados, observándola, no con juicio, sino como un hombre tratando de medir el peso de una historia que aún no había escuchado por completo. Coma, dijo en voz baja, despacio. No está acostumbrada a la comida. Cada bocado fue tanto un gran alivio como un pequeño dolor, mientras su cuerpo vacío luchaba por recibir el alimento. Después de unos minutos, cuando sus manos dejaron de temblar, Cassian volvió a hablar. ¿Qué tan lejos está su casa de aquí? Ahara se limpió los labios con el dorso de la mano. 7 millas al este, pasando el arroyo y los álamos secos. Cassian asintió. Se quedó en silencio un rato, como si estuviera revisando sus propios recuerdos. Luego dijo, su esposo una vez ayudó a uno de mis peones.
Lo sacó de un río helado el invierno pasado cuando su caballo resbaló en el hielo. Le salvó la vida. Ahara levantó la vista, sorprendida. Thomas nunca le había contado. Cassian continuó, yo no olvido las deudas. Ahara sintió un nudo en la garganta. No vine para que me pagara una deuda, dijo suavemente. Vine porque no tenía otra opción. Preferiría morir antes que ver a mis hijos. Su voz se quebró de nuevo. Cassian no la dejó terminar. No tendrá que hacerlo, dijo, firme como una roca. Poco después, el sonido de cascos y ruedas de carreta resonó afuera. La señora Foster le puso una capa de lana alrededor de los hombros a Ahara antes de que saliera al frío. Afuera, un caballo fuerte estaba ensillado para Cassian, y una pequeña carreta con mantas gruesas estaba lista para su viaje de regreso. Cassian montó su caballo con facilidad. Ahara subió a la carreta, su cuerpo cansado pero ahora impulsado por una pizca de esperanza que no había sentido en meses. Mientras salían del rancho Silverón, los peones se detuvieron a mirar. Algunos se preguntaban por qué su patrón cabalgaba con una viuda medio muerta de hambre en su carreta. Otros no dijeron nada, pues confiaban en las decisiones de su jefe como confiaban en que saliera el sol. El viento soplaba fuerte, pero no era tan frío como la desesperación que Ahara había enfrentado antes. Empezaron a caer copos de nieve lentamente, posándose en el abrigo oscuro de Cassian y en los bordes del chal de Ahara. Cassian cabalgaba un poco más adelante, con la espalda recta, las riendas firmes en sus manos enguantadas. Ahara lo observaba en silencio, sus pensamientos eran una tormenta enredada. ¿Quién era este hombre que hablaba tan poco pero actuaba con tanta fuerza silenciosa? ¿Por qué un ranchero rico se molestaría con una viuda y sus hijos hambrientos? No sabía si temerle o confiar en él, pero cada vez que pensaba en Ruth y Samuel esperando en esa cabaña fría, su corazón latía más rápido, apurando la carreta. Después de casi 2 horas, las formas torcidas y oscuras de los álamos muertos aparecieron, marcando el límite de su tierra. Más allá, ya no salía humo de la chimenea de su casa. Un escalofrío de miedo la recorrió. Por favor, Dios, que estén vivos, susurró al viento. El pulso le retumbaba en los oídos mientras el perfil familiar de su cabaña aparecía entre los árboles, pequeña, desgastada, sin humo y silenciosa. El corazón le dio un vuelco por el pánico. Las ventanas estaban empañadas con escarcha por dentro y no se veía movimiento. No esperó a que la carreta se detuviera por completo. Apenas disminuyó la velocidad cerca del poste roto de la cerca, se bajó con dificultad, sus piernas débiles casi cediéndole. Ruth. Samuel, gritó, con la voz quebrándose como hielo delgado. Tropezó hacia la puerta, la nieve crujiendo bajo sus botas. Cassian desmontó con calma, ató su caballo y la siguió con pasos largos y rápidos, alcanzándola justo cuando ella abría la puerta de golpe. El interior estaba inmóvil y helado. El fuego se había apagado hasta quedar en cenizas frías. Los vio acurrucados juntos debajo de una colcha gastada en el suelo, cerca de la chimenea vacía. Por un instante, el mundo se detuvo. Luego Samuel se movió, levantando su cabecita frágil, su voz apenas un susurro. «Mamá». Ahara cayó de rodillas, sollozando de alivio mientras abrazaba a ambos niños. Ruth parpadeó, despertando, sus ojos huecos pero vivos. «¿Regresaste?», susurró. Ahara pegó su frente a la de ellos, con las lágrimas corriendo sin parar. «Les dije que siempre regresaría». Cassian se quedó de pie en silencio junto a la puerta, su expresión indescifrable, sus ojos fijos en los rostros delgados de los niños, el vacío del cuarto y la frialdad de un hogar olvidado por la misericordia. Samuel miró más allá de su madre al extraño alto, confundido pero demasiado débil para hablar. Ruth se aferró a la falda de su madre. «Mamá, él está aquí para llevarnos», preguntó, su voz temblando de miedo. Ahara acarició suavemente el cabello de Ruth. «Él está aquí para ayudarnos», susurró. «Nos vamos de este lugar». Cassian dio un paso adelante, sus botas resonando suavemente en las tablas de madera. Se arrodilló junto a ellos, una extraña suavidad apareciendo en sus ojos grises como el acero. Sacó un pequeño bulto de tela de debajo de su abrigo, todavía caliente.
Dentro había 2 pedazos de pan y un frasco pequeño de duraznos en almíbar. Los ojos de Ruth se abrieron de par en par. Samuel alargó la mano con duda. Cassian les dio el pan con delicadeza. Coman, dijo simplemente. Comieron con manos temblorosas. Había pasado tanto tiempo desde que sus cuerpos conocían la bondad. Ahara los miró, con una gratitud silenciosa llenándole el pecho como un fuego en invierno. Cassian se levantó y volvió a mirar la cabaña, la silla rota, la ventana estrellada, las alacenas vacías. Junten lo que necesiten, dijo en voz baja. Nos vamos en 10 minutos. Ahara sintió, secándose la cara. Con suavidad, ayudó a sus hijos a levantarse, envolviendo a Ruth en su chal y a Samuel en una manta remendada. Se movieron despacio, recogiendo solo lo que importaba, una Biblia descolorida, un caballo de madera que Thomas había tallado para Samuel, un medallón con su foto de boda y una colcha cosida por su madre. Afuera, el cielo se había puesto más pálido, y la nieve caía con más firmeza. Cassian ayudó a llevar un pequeño baúl a la carreta, sus manos enguantadas firmes y eficientes. Ruth se aferraba a Ahara, todavía insegura, mientras Samuel miraba con ojos redondos al caballo grande, Silver, que esperaba paciente. Ahara subió a Samuel a la carreta y guió a Ruth junto a él, arropándolos bien. Antes de subir ella, se giró para ver la cabaña por última vez. La puerta colgaba un poco abierta, y el viento susurraba en las ramas desnudas de los álamos como un adiós. Era un lugar lleno de recuerdos, algunos bonitos, otros insoportables. Murmuró un tranquilo adiós, más al espíritu de Thomas que a la madera podrida. Cassian la observó con una mirada que no invadía, pero que tampoco ignoraba. Cuando por fin subió a la carreta, él montó su caballo e hizo chasquear las riendas. La carreta se movió, alejándose del único hogar que Ahara había conocido. Mientras los copos de nieve caían suavemente a su alrededor, el viaje de regreso al rancho Silverón fue más lento esta vez. Los niños, envueltos en mantas, se recargaban en su madre, cayendo entre el sueño y la vigilia, sus manitas agarradas a las de ella. Ahara miraba a Cassian cabalgando adelante, firme, silencioso, una figura oscura contra el horizonte blanco, y se preguntaba quién era él realmente debajo de esa apariencia estoica. Pocos hombres habrían hecho lo que él hizo hoy. Pocos hombres tenían tanto poder, y menos aún lo usaban para levantar a los caídos.